Hola chicos, ¿qué tal? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo hacemos las asignaturas de historia. Como tú puedes ver en pantallita, vamos a hacer historia universal. La clase está dirigida para los jovencitos de nivel 3 y el tema que vamos a hacer es la continuación de Napoleón Bonaparte. Y miren, vamos a hablar de la restauración. Chicos, ya estamos cuarto periodo. 7 clases más, 7 videoclases. Bueno, con esta ya quedarían 6 ya, parte de esta. Se acaba el periodo. Miren, estamos la primera semana de noviembre, jovencitos. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. ¿Ya? A ver, vamos. A ver, miren. Para podernos ubicar en el tiempo, acuérdate que en el tercer periodo estábamos haciendo la era napoleónica. ¿Te acuerdas? ¿No? Desde el año 1799 hasta que finalmente Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo en el año 1815. Entonces, finalmente, tras esta batalla acá, en la batalla de Waterloo, ¿no? Napoleón es derrotado. Oye, y Napoleón había puesto en aprietos a Europa, pero por fin había sido derrotado. Y ahora, ¿se acuerdan las coaliciones? ¿No? Los países que se unieron para derrotar nada menos que a Napoleón. ¿Qué pasó ahora? Se reunieron. Y miren, acá tenemos una imagen, ¿ve? De la restauración. ¿Ve? Cuando están reunidos los reyes y sus ministros de los países que habían derrotado finalmente a Napoleón. Por lo tanto, chicos, ¿qué cosa viene a ser nada menos que la restauración? Ya, aunque ahí está con su propio nombre, prácticamente dice, ¿ve? ¿Qué cosa, chicos, es restaurar? Profe, regresar en su estado algo que fue fragmentado, roto. Entonces, primero que nada, la restauración es una etapa posterior. ¿A qué? Nada menos que a la Revolución Francesa. Acuérdense. A la Revolución Francesa y la era napoleónica. Porque Napoleón era también pues de Francia, ¿correcto? ¿Ya? En que las potencias europeas, miren, ¿ve? Donde las potencias europeas que habían derrotado a Napoleón, ¿correcto? ¿No? Intentan, algunos logran, algunos sí, algunos no, intentan restaurar, regresar, nada menos que al, mira acá, antiguo régimen. ¿Y qué era, chicos, el antiguo régimen? Igual al absolutismo. Acuérdate que en Francia habían ejecutado a su rey. Y no querían que pase lo mismo en los otros países, en Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, España, no querían que pase eso. Entonces, ¿pero qué querían ellos? Restaurar el antiguo régimen. Es decir, de paso, devolver o instalar nuevamente la monarquía en Francia. ¿No? Ahora, esta restauración nacional tiene nada menos que, miren, tiene nada menos que 2 instancias, 2 instituciones. ¿Cuáles son? El Congreso de Viena, y el Congreso de Viena crea a la Santa Alianza. Es decir, que la restauración se va a dar nada menos que a través de estos 2. ¿Me dejo entender? Ya, listo. Muy bien. Profe, entonces ahora comenzamos nada menos que por el Congreso de Viena.
¿no? Bien. ¿Qué era el Congreso de Viena? Acuérdate que con eso es una reunión, Viena. ¿Dónde queda Viena? En Suiza. Por lo tanto, es la reunión, correcto, reunión de los representantes de los, reunión de los representantes de las potencias, obviamente europeas, ya no vamos a poner eso, de las potencias afectadas, ya bueno, ya, europeas, afectadas por la invasión o por la invasión napoleónica. Acuérdate que Napoleón invadió España, Portugal, Países Bajos, Austria, Prusia, Rusia, Nápoles, ¿no? Y estos estaban enojados nada menos pues con Napoleón. Entonces, ahí se van a reunir los países que fueron afectados, ¿no? Nada menos que por por las guerras o las invasiones napoleónicas, ¿correcto? Muy bien, listo. Acá soltamos un dato. Era el guardián, ¿no? De Europa. Por lo tanto, el organizador del Congreso de Viena. ¿Quién fue el que promovió el Congreso de Viena? Dijo, no, oye, tenemos que hacer. Es nada menos que el organizador fue nada menos que Austria. ¿Pero quién? El ministro Clemente Metternich. Clemente Metternich. Él fue el verdadero promotor nada menos que de ello. Ya decir, del Congreso de Viena en Suiza. Objetivo. Como Napoleón había generado problemas en Europa, destrucción e invasión, rehacer el mapa de Europa. Trazar un nuevo mapa de Europa. Había que fijar las fronteras, ¿no? Acá, ¿no? El mapa, pues, fijar las fronteras, correcto, ¿no? Las fronteras afectadas, ¿por quién? Por Napoleón. Que Napoleón puso en verdaderos aprietos nada menos que a Europa, ¿correcto? ¿Ya? Bien, entonces ahí está nada menos que uno de los objetivos, nada menos que del Congreso de Viena. ¿Ya? A ver, esto también era restablecer el orden político anterior a la Revolución Francesa. Ya pues se llama restauración, ¿no? Restablecer el orden político y social anterior a qué, chicos, a la Revolución Francesa. Los nobles no querían perder acá sus privilegios. ¿Mm? Muy bien. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Bueno, obviamente entre los ganadores estaban los protagonistas. Y justamente ahí vamos a encontrar nada menos que a Austria. ¿Correcto? Solamente Austria, no, Rusia, Prusia e Inglaterra.
¿Y quién se encontraba castigada? Por llamarlo de esa manera, no tan castigada. ¿Quién era el perjudicado? Francia, pues. A él le estaban castigando por todo lo que había hecho este francés Napoleón Bonaparte. Entonces, primero que nada, Austria fue el promotor, el gerdante lo llaman, ¿no? Que dijo, no, muy bien, fue el promotor. Que dijo, no tenemos que castigar nada menos que a Napoleón. Ah, ya, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, este es el promotor, el impulsor nada menos que del Congreso de Viena. Y justamente, ¿no? Austria va a tener nada menos que, va a retener concesiones en Venecia y Milán, ¿no? Ponemos acá. El Metternich, ¿no? Ya sabemos que fue el que promovió, ¿no? Concesiones en Venecia y Milán, ¿no? Es decir, se iba a quedar, pues iba a administrar, tomar nada menos que dichos países, ¿ya? Muy bien. Oye, en Rusia, ¿no? Estaba el rey Alejandro I. ¿Correcto? ¿Ya? Era antirrevolucionario, era un tipo muy déspota, nada menos que el presidente, nada menos que de Rusia, y él retuvo, nada más, quedaba bajo él, ¿no? Nada menos que Finlandia y Varsovia. Y Varsovia. ¿Correcto? Bien. Luego tenemos a Prusia, ¿no? Y Prusia también va a jugar un rol muy importante, porque él mantiene sus posesiones en el Báltico, en el mar Báltico, ¿no? Y obtuvo parte de Alemania Occidental, es decir, obtuvo también nada menos que Renania, se llamaba esa zona. Inglaterra también, claro, Inglaterra también estaba ahí, Gran Bretaña. Y bueno, a diferencia de los demás, ya sabes que Inglaterra era una monarquía constitucional, ¿cierto? ¿Ya? Y en este caso, los ingleses, ¿ya? Van a encontrar las islas de Malta e islas Jónicas, las Antillas, Sillán, ¿ya? Es decir, ponemos acá, controla Malta e islas Jónicas. Controla Malta e islas Jónicas. Estaba repartiendo Europa como deseaban ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba con Francia? Francia tenía que guardar silencio, estaba callada. Porque ¿quién era el castigado? Nada menos que Francia. Y bueno, Francia fue admitida entre las potencias, pero tenía que aceptar la restauración de los Borbones. ¿Ah? Entonces Francia también finalmente no. Esta Francia, no para que Francia. Restaura a los Borbones, ¿no? Restaura a los Borbones. Cosa que en Francia regresaban las monarquías. Este es el Congreso de Viena. ¿Ve? Pero sabían que de repente, pues Francia, de repente, otra vuelta iba a hacer a poner en aprietos a Europa.
Así que se forma nada menos que la Santa Alianza. La Santa Alianza, chicos, es una consecuencia nada menos que de el Congreso de Viena, ¿correcto? La Santa Alianza es la reunión, vamos a poner acá, reunión, correcto, de países, miren, reunión de países católicos, correcto, que se juntaron, miren, que se juntaron, ¿ya? Bajo el pretexto de defender los preceptos cristianos, miren, se juntaron bajo el pretexto religioso, ¿correcto? Pero en realidad, ¿ya? Pero en realidad, ¿qué es lo que buscaban nada menos que ellos? ¿O qué es lo que buscaban estos países bajo el pretexto de su religión? ¿Ya? Pero su verdadero objetivo eran los intereses económicos. Es decir, ¿no? Si por ave aparecía un nuevo Napoleón, estos se iban a unir, pues, ¿no? Pero en realidad, vemos acá, estaba los intereses económicos y militares. Es decir, si por ahí aparecía un Napoleón en la misma Francia o en otro país, ellos se iban a unir militarmente para poder resguardar nuevamente su reino, su país y fortalecer lazos económicos para acabar con el enemigo. En otras palabras, hacer un bloqueo, así como se acuerdan que quiso hacer un bloqueo nada menos que los, en este caso los Francia, Inglaterra, ¿se acuerdan del bloqueo económico? O sea, lo mismo iban a hacer estos países, ¿correcto? ¿Ya? Bien, entre los objetivos, bien, primero hay que aclarar esto de acá. El que propuso esta Santa Alianza, fue nada menos que el zar de Rusia. Acuérdate que en Rusia al rey se le llama zar. Y bueno, ¿y quién era el zar? Alejandro I de los Romanov. Y obviamente ahí estaba su ministro y también el ministro de Austria, Metternich, ¿ya? Por eso no. Y pues acá, impulsado, e, 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 e. Será corrección. Impulsado por Clemente Metternich. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Continuamos a ver. ¿Quién es más? ¿O cuál más fue su objetivo? Bueno, está ello. Era un ratito acá. Santa Alianza. Bien. ¿Cuál era su objetivo? Cumplir con los acuerdos dados en el Congreso de Viena. ¿No? Cumplir con los acuerdos del Congreso de Viena. Será muy importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, todo lo que se había acordado en el Congreso de Viena, obviamente tenía que ser cumplido por ellos, ¿ya? Miren, esto es muy importante, intervenir lo que te decía, ¿no?
intervenir en los países, obviamente iban a intervenir militarmente, en el país o en los países donde exista movimientos liberales, como había pasado en Francia, y evitar que se imite nada menos que la Revolución Francesa en otro país. Acá. ¿Listo? Oigan, ¿y hubo opositores a estos países? Sí, hubo opositores. ¿Quiénes se opusieron a? Bueno, como no era católico, Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? ¿Y quién estaba pues como presidente o ministro en Inglaterra? ¿Ya? Estaba George Canning. Porque ellos querían continuar con su modelo de monarquía parlamentaria o constitucional, ¿no? Y en Estados Unidos el presidente James Monroe, quien dijo que América era para los americanos. No se podía aceptar a otro país, porque Europa pues ya no podía intervenir en ellos. ¿Ves? Tema sencillo. Práctica. Caramba. Comencemos entonces con la primera pregunta. Ahí se ve. País que auspicia la realización del Congreso de Viena. ¿Quién pues? Austria. ¿Dónde está? Ahí está. País que no participe en el Congreso de Viena. Austria sí, Inglaterra sí, Prusia sí. Los que pelearon contra Napoleón. Suecia nada. Ni figuraba. Uno de los principios que rigieron las medidas de la restauración allá. La legitimidad. ¿Y por qué la legitimidad? La legitimidad de la sucesión real. Es decir, las monarquías, ¿no? Restaurar el antiguo régimen. ¿Ah? No forma parte de los estados tampón creados por el Congreso de Viena. Ah, ya. ¿A quiénes se llama estados tampón? A Holanda, Bélgica, Países Bajos, Cerdeña y Piamonte, Renania, ¿no? Federación Helvética y Saboya acá no tiene que ver, nada. Nada. Organizador del Congreso de Viena, llamado el gendarme de Europa. Uy, ¿quién es el ministro? Clemente Metternich. Representante británico en el Congreso de Viena. ¿Quién era? Churchill no, Nelson no, Disraeli no, Glasnost no, Kasterriak o Kasterriak. ¿No? Principal propulsor de la Santa Alianza. Si fuese el Congreso de Viena, fuese Metternich. Pero de la Santa Alianza es el rey de Rusia, el zar Alejandro I. Presidente norteamericano que se opuso a la Santa Alianza, James Monroe, que dijo América por los americanos. En el Congreso de Viena adjudicó las islas de Malta y Jónicas, Inglaterra. ¿No? Representante francés en el Congreso de Viena. Mecheter no. Canning no. Nada. Talleyrand, ministro. Estos chicos, sencillo nada menos que nuestra actividad. Entonces, nos vemos el día de esta historia, chicos. Hasta luego, chao.